te han enseñado a creer que el despertar espiritual debe ser conquistado con esfuerzo, disciplina diaria, largas prácticas de meditación, visualizaciones repetidas y años de dedicación. Tal vez te has culpado por no estar haciendo lo suficiente, como si la transformación dependiera de tu capacidad para controlar cada detalle. Pero, ¿y si te dijera que esa creencia, tan común, es solo parte de la ilusión que mantiene vivo al ego? El verdadero salto cuántico no nace del esfuerzo continuo, se revela en el instante en que entras en el vacío cuántico, el espacio silencioso entre el colapso de la identidad antigua y el surgimiento de tu nueva versión. Es en ese intervalo invisible que el campo responde. No es una conquista, es un cruce. Este es el dilema que confunde y asusta. La simplicidad de la entrega tiene más poder que la complejidad de años de lucha. El ego, acostumbrado a alimentarse de drama y justificaciones, no sabe cómo sobrevivir al silencio. Por eso, el vacío parece amenazador. Pero lo que llamas vacío es, en realidad, el campo de potencial puro, esperando el colapso que reorganiza tu realidad. El despertar cuántico ya no requiere una lista de prácticas, solo pide un instante de no resistencia. El instante en que dejas de luchar contra el silencio y te entregas al espacio entre un pensamiento y otro, entre una versión y la siguiente. El vacío es el punto de ruptura donde la vieja frecuencia se disuelve y la nueva comienza a nacer. ¿Y si te dijera que la transformación más profunda no está en lo que haces, sino en lo que dejas de resistir? El vacío cuántico es ese punto de inflexión, el corredor invisible donde el campo reordena tu vida. No es ausencia, es gestación. No es muerte, es inicio. No es fracaso, es nacimiento. Tal vez en este exacto momento sientes ese llamado, la invitación a dejar de correr, de demostrar, de justificarte, la invitación a entrar en el silencio que el ego teme, pero que tu esencia ya reconoce, porque el vacío no pide esfuerzo, pide el coraje de entregarse a lo que no puede ser controlado. Y aquí es donde tu viaje comienza. El vacío cuántico, no, es un vacío común, es el espacio de neutralidad vibracional, donde todas las referencias del ego se disuelven. Es el punto en el que ya no tienes a qué aferrarte, porque lo antiguo ya no se sostiene, y lo nuevo aún no se ha estabilizado. Es el corredor silencioso entre realidades, el campo invisible donde el colapso ocurre. La mayoría de las personas temen este lugar. El ego interpreta el vacío como pérdida, fracaso o confusión. Cuando los caminos conocidos dejan de funcionar, cuando las relaciones se deshacen, cuando los proyectos se desmoronan, la mente grita, algo salió mal, pero, en realidad, es precisamente ahí donde algo más grande está a punto de nacer. La paradoja es que el vacío no es ausencia, sino potencial absoluto. Es el campo donde todas las realidades ya coexisten, esperando solo el colapso de tu atención para tomar forma. Es como el intervalo entre la inspiración y la expiración, silencioso, imperceptible, pero lleno de fuerza creadora. Cuando te resistes al vacío, tratando de aferrarte a la vieja identidad, prolongas ciclos que ya deberían haber terminado, pero cuando te entregas, cuando aceptas la neutralidad como un lugar de transición y no de castigo, se abre un portal de cambio inmediato. El campo no requiere esfuerzo, solo coherencia. El vacío es el punto de iniciación. Es allí donde te despides de la versión que ya no puede caminar contigo. Es allí donde tu firma vibracional se reorganiza. Es allí donde lo invisible se prepara para volverse visible. Imagina un corredor oscuro que conecta dos mundos. Al principio, sientes miedo, porque no ves la luz de la nueva realidad. Pero el hecho de no ver no significa que no exista. El vacío es el intervalo sagrado que garantiza que la transición sea completa. Y aquí está la paradoja más grande. Cuanto más intentas escapar del vacío, más tiempo permaneces atrapado en él.
Cuanto más luchas, más lento se vuelve el proceso. Pero cuando respiras, sueltas y confías, el campo responde de inmediato. Porque el vacío no es un castigo, es una invitación. Por lo tanto, cuando sientas que todo a tu alrededor parece incierto, cuando nada parece encajar, recuerda, no estás en un final, sino en un umbral. El vacío es el anuncio silencioso de que la nueva línea de tiempo ya te está esperando. El ego es adicto al esfuerzo. Necesita justificaciones, pruebas, narrativas que alimenten la ilusión de control. Desde temprano, la sociedad nos enseña que cuanto más difícil es algo, más valioso debe ser. La conquista solo parece digna cuando viene acompañada de sudor, sacrificio y drama. Pero el despertar cuántico desmantela esa lógica, porque muestra que la verdadera transformación ocurre precisamente cuando el esfuerzo es abandonado. La simplicidad amenaza al ego. Cuando la vida comienza a fluir con facilidad, surge un miedo oculto, el de no merecer, el de que algo esté mal, el de que todo se pueda perder en cualquier momento. El silencio interno, en lugar de ser acogido como un portal, se interpreta como un vacío peligroso. El ego se resiste porque no sabe existir, sin ruido, sin conflicto, sin movimiento constante. Y sin embargo, el vacío es la antítesis del drama. Desarma todas las máscaras, disuelve los roles y revela solo la frecuencia real que emites. No hay atajos, no hay justificaciones, no hay historias, solo la vibración desnuda ante el campo. Este es el punto en el que muchos se rinden, porque la simplicidad revela lo que siempre ha estado oculto. El despertar no pide un manual complejo, ni una lista interminable de técnicas. Pide presencia. Pide el coraje de permanecer en el espacio donde no hay nada que demostrar, solo ser. La mente grita que necesita más esfuerzo, pero la verdad es que cuanto más intentas hacer, más bloqueas la respuesta del campo. El silencio es el punto de contacto. Y aquí, antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si este video te está siendo útil, aprovecha para suscribirte, darle a me gusta y comentar abajo. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Respira y date cuenta, la simplicidad no es una amenaza, es un portal. El silencio no es ausencia, es el lenguaje del campo. Cuanto más te abres a lo que parece nada, más te conectas con el todo que ya existe en potencial. El vacío no te roba nada, solo elimina lo que nunca fue real. El ego teme desaparecer, pero la esencia no. La esencia sabe que el silencio es fertilidad, no estancamiento. Es en el punto en que dejas de correr, de explicar, de justificar, que la coherencia comienza a vibrar. Y la coherencia es la clave que reorganiza el campo a tu alrededor. Por eso, cada vez que sientas miedo del silencio, recuerda, es solo la vieja identidad gritando, tratando de sobrevivir. Pero no naciste para vivir atrapado en la vieja narrativa. Naciste para cruzar el vacío y despertar en el campo cuántico como tu versión más auténtica. El campo cuántico no responde a lo que afirmas conscientemente, sino a lo que vibras silenciosamente, sin darte cuenta. No importa cuántas veces repitas palabras de poder, si tu frecuencia interna aún sostiene lo contrario, es esa vibración oculta la que el campo capta. Esta es la razón por la que tantos se frustran. Dicen, soy abundante, pero, en el fondo, todavía llevan la frecuencia de la escasez. Los patrones invisibles son como senderos tan recorridos que se vuelven automáticos. Puede que ni siquiera te des cuenta de que sigues repitiendo viejas narrativas. Las cosas nunca funcionan para mí. Siempre es difícil. Necesito esforzarme para ser aceptado. Esas frases, incluso si no se dicen en voz alta, continúan, emitiendo una firma energética que el campo reconoce y devuelve. Estos puntos ciegos son traicioneros porque se esconden bajo las intenciones conscientes. Puedes meditar sobre la prosperidad,
Puedes escribir afirmaciones sobre el amor, puedes visualizar nuevas oportunidades. Pero si la vibración real que llevas todavía transmite miedo, inseguridad o indignidad, eso es lo que colapsa primero. El campo no se equivoca, porque responde a la coherencia de la frecuencia, no al discurso de la mente. Por eso, a menudo te encuentras atrapado en ciclos repetitivos, situaciones diferentes, pero con la misma sensación de fondo: escasez, rechazo, abandono, lucha. Porque el patrón vibracional sigue activo, incluso si la mente intenta encubrirlo con palabras bonitas. El despertar cuántico exige una mirada más profunda, no sobre lo que dices, sino sobre lo que realmente transmites cuando nadie está mirando. Detente un instante y pregúntate: ¿cuál es la energía que llena el espacio entre mis pensamientos? ¿Cuál es el clima interno que sostiene mis días, incluso cuando no estoy tratando de crear nada? Ese es el verdadero termómetro de tu resonancia. El campo no está en guerra contigo, simplemente refleja lo que vibras. La frustración solo nace porque intentas convencer al campo de algo que no corresponde a tu frecuencia real. Cuando entiendes esto, la lucha cesa. En lugar de culparte, empiezas a observar con claridad. En lugar de intentar manipular la realidad con palabras, empiezas a transformar tu vibración base. Esa es la invitación: dejar de enfocarte solo en lo que dices y empezar a darte cuenta de lo que realmente sientes y vibras. La transformación no está en repetir afirmaciones infinitamente, sino en reorganizar tu resonancia para que corresponda a lo que deseas manifestar. Por lo tanto, no se trata de forzar, sino de alinear. No se trata de convencer al campo, sino de volverte coherente con la realidad que ya llevas en potencia. Cuando lo invisible cambia, lo visible no tiene más remedio que seguir. El despertar cuántico no ocurre por casualidad. Se vuelve sostenible cuando desarrollas ciertas habilidades internas, que no dependen de un esfuerzo exterior, sino de la maestría vibracional. Estas habilidades son como brújulas silenciosas, guiando tu conciencia en medio del aparente caos. No son técnicas complicadas, sino claves simples que transforman por completo la forma en que interactúas con el campo. A. Autoconciencia profunda. La primera habilidad es la autoconciencia, no como un juicio, sino como un testigo silencioso. Observar tus propios pensamientos, sin identificarte con ellos, es un acto revolucionario. Cuando te das cuenta de que no eres la narrativa, sino quien la observa, se crea un espacio interno donde el ego pierde fuerza. La autoconciencia te permite ver los patrones de supervivencia que siempre han controlado tus elecciones. Y, en el momento en que reconoces un patrón, nace la opción de no reaccionar. No se trata de reprimir, sino de elegir vibrar desde un lugar diferente. Cada vez que eliges no repetir el mismo drama, envías una nueva firma al campo punto B. Responsabilidad vibracional radical. La segunda habilidad es asumir una responsabilidad radical por tu vibración. Esto no significa culparte, sino comprender que cada emisión energética es tu creación. Todo lo que sientes reverbera en el campo, y el campo simplemente devuelve lo que emites. Aquí, la pregunta cambia. En lugar de ¿por qué me pasa esto a mí?, comienzas a preguntar: ¿qué revela esto sobre mi resonancia? Este cambio de perspectiva transforma los desafíos en oportunidades de alineamiento. Ya no se pierde nada, porque cada situación se convierte en un espejo. Y cuando usas el espejo, en lugar de rechazarlo, aceleras el proceso de coherencia. C. Mantenimiento del estado. Coherencia en el caos. La tercera habilidad es el mantenimiento del estado. Cuando todo a tu alrededor parece contradecir tu intención, es fácil dudar, oscilar, retroceder. Pero la verdadera maestría es permanecer fiel a la frecuencia elegida, incluso en medio del caos. El campo no responde de inmediato a tu intención, porque prueba tu coherencia. Es como una radio, tratando de ajustar la señal. Si te mantienes sintonizado, el sonido es claro. Pero si cambias de estación con cada interferencia,
solo encuentras estática. Mantener el estado es permanecer presente, incluso cuando lo visible aún no refleja lo invisible. Es confiar en que la vibración dominante siempre reorganiza la realidad a tu favor. Esta estabilidad crea un magnetismo silencioso, atrayendo a personas, situaciones y oportunidades sin esfuerzo. Punto D. Desapego del resultado. La cuarta habilidad es el desapego. Esta quizás sea la más desafiante, porque el ego se apega a etiquetas: éxito o fracaso, victoria o derrota. Pero en el campo cuántico, cada colapso es solo un ajuste de identidad. Lo que parece una pérdida, a menudo es solo el realineamiento de la línea de tiempo. Cuando no etiquetas las experiencias, te abres a que el campo lo organice todo con sabiduría. El desapego no significa indiferencia, significa confianza profunda. Haces tu parte vibracional y entregas el resto al campo. Este espacio de entrega es fértil, porque no está bloqueado por la ansiedad del control. El desapego abre portales, permite que la realidad se reconfigure de una manera mucho más amplia de lo que la mente podría planificar. Porque el campo no trabaja con limitaciones humanas, trabaja con posibilidades infinitas. Estas 4 habilidades no son peldaños en Milo no Monsen, una escalera, sino aspectos de una misma maestría. Cuando observas sin juzgar, asumes la responsabilidad vibracional, mantienes la coherencia y te desapegas del resultado, te conviertes en una presencia magnética en el campo. El despertar deja de ser una búsqueda y se convierte en una expresión natural de lo que ya eres. La maestría cuántica no es un destino, sino una forma de caminar. Cada instante se convierte en una oportunidad para practicar estas claves. Y, cuando las encarnas, el vacío deja de ser temido y pasa a ser celebrado, porque sabes que es precisamente allí donde lo nuevo se está generando. Hay un momento en el viaje en el que sientes que ya no perteneces a lo antiguo, pero aún no puedes ver claramente lo nuevo. Este es el umbral cuántico, el espacio entre realidades. Es como estar en un puente invisible. Detrás de ti, la antigua línea de tiempo se disuelve. Delante, la nueva aún no se ha estabilizado. Este estado puede ser incómodo. Sientes confusión, estancamiento, fatiga, incluso la impresión de un vacío absoluto. Muchos creen que han llegado a un punto de fracaso, como si algo hubiera salido mal. Pero, en realidad, es la señal más evidente de que la transición está ocurriendo. El vacío que antes parecía distante, ahora se convierte en el suelo bajo, tus pies, y es en ese espacio que el verdadero cambio comienza a consolidarse. Piensa en la metáfora de la radio. Cuando giras el dial para cambiar de estación, hay un instante en el que solo se escucha estática. Ese ruido no significa la ausencia de transmisión, sino solo el intervalo necesario para que una nueva frecuencia sea captada. De la misma manera, en el umbral cuántico, la estática de la confusión es solo el proceso de sintonizar la nueva línea de tiempo. El gran desafío es que muchos se rinden en este punto. Confunden la fricción con el fracaso. Al sentir la incomodidad, corren de vuelta a lo conocido, aunque lo conocido ya no les sirva. Pero el umbral exige confianza, no en lo que ves, sino en lo que sientes. El campo ya está reorganizando tu realidad, incluso si tus ojos aún no lo perciben. Es en este espacio entre realidades donde tu coherencia es probada. Lo antiguo intenta atraerte de vuelta con recuerdos, personas, circunstancias. Pero la maestría es permanecer firme en la nueva frecuencia, aunque nada parezca confirmarla, porque es precisamente esa fidelidad vibracional la que acelera la transición. El umbral no es un castigo, es una confirmación. Si has llegado hasta aquí, significa que el campo ya respondió a tu emisión. Lo que parece vacío es, en realidad, el inicio de la cristalización de una nueva línea de tiempo. El silencio es solo la preparación para el sonido. La oscuridad es solo el telón de fondo donde la nueva luz se enciende. Por lo tanto, cuando te sientas perdido, sin suelo, recuerda: estás cruzando el espacio entre mundos. Esta sensación no es una señal de error,
sino de proximidad al avance. El campo está reescribiendo tu realidad, y cada instante de confianza en medio de la incertidumbre abre aún más espacio para que lo nuevo se manifieste. El umbral es el anuncio silencioso de que lo que estaba oculto está a punto de tomar forma. El cruce puede ser incómodo, pero también es la prueba de que estás en el punto exacto donde lo viejo muere y lo nuevo comienza a nacer. En el campo cuántico, no son las palabras las que determinan lo que se manifiesta, sino la firma energética, dominante. Puedes afirmar frases positivas todos los días, pero si tu vibración interna permanece desalineada, el campo solo refleja esa incoherencia. Es como tratar de sintonizar una radio sin ajustar la frecuencia correcta. El resultado será solo estática. La coherencia es el portal. No se trata de perfección, sino de presencia plena. Ser coherente es cuando tu mente, tu corazón y tu energía vibran en la misma dirección, sin máscaras. Es cuando lo que sientes, piensas y vibras están en unidad, incluso si la realidad externa aún no muestra el resultado. Muchos creen que necesitan controlar cada detalle para acelerar el proceso, pero el campo no responde al control, responde a la encarnación. Cuando incorporas una frecuencia de manera estable, se vuelve inevitable en la realidad material. Es como plantar una semilla. No hay necesidad de excavar la tierra todos los días para ver si está creciendo. Basta con nutrir la coherencia, y el campo hará el resto. Esa coherencia no significa la ausencia de desafíos. Al contrario, se prueba en medio del caos. La vida externa puede parecer que contradice tu elección interna, pero si te mantienes fiel a la frecuencia elegida, algo poderoso sucede. La realidad comienza a reorganizarse en silencio. El campo no necesita esfuerzo, solo estabilidad vibracional. Piensa de nuevo en la metáfora de la radio. Cuando la señal es clara, no hay duda sobre la música que está sonando. De la misma manera, cuando tu coherencia se mantiene, el campo no devuelve ruido, sino claridad. No importa lo que suceda a tu alrededor, tu vibración está anclada y eso crea un magnetismo inevitable. La coherencia es también un acto de confianza. Requiere que te mantengas en la frecuencia elegida incluso cuando no hay pruebas externas. Esa confianza silenciosa envía un mensaje claro al campo. Ya eres aquello que deseas manifestar. No estás intentando, no estás pidiendo, estás encarnando. Por eso, la coherencia se llama portal. Porque, al permanecer estable, cruzas el umbral entre lo invisible y lo visible. El campo reorganiza a las personas, las circunstancias y las oportunidades en respuesta a tu frecuencia dominante. No porque controlaste, sino porque confiaste. Así, la maestría no está en forzar la realidad a cambiar, sino en permanecer en la vibración de lo que ya eres, sin ceder a la duda o al miedo. El portal no se abre por el esfuerzo, sino por la constancia. Cada vez que regresas a la coherencia, das un paso más en el cruce. La coherencia es el punto en el que lo invisible se inclina y se vuelve visible, no porque luchaste, sino porque permaneciste, no porque imploraste, sino porque encarnaste. Y, en ese instante, el campo no tiene más remedio que reflejar lo que ya está vibrando dentro de ti. Todo este viaje nos ha mostrado que el despertar cuántico no es fruto del esfuerzo, sino de la entrega. El vacío, que tantas veces temiste como ausencia, se reveló como el útero sagrado de lo nuevo. Lo que parecía vacío es, en realidad, el espacio más fértil del universo. Es en él donde la antigua identidad se disuelve y la nueva comienza a emerger. El campo no exige complejidad. Responde a la simplicidad de la entrega, al silencio de la confianza, a la coherencia vibracional que nace cuando dejas de luchar. El despertar no ocurre cuando fuerzas, sino cuando respiras y te permites estar completo en el presente, sin máscaras, sin justificaciones, sin miedo a perder el control. El vacío no es el final,
Es el umbral donde lo invisible se inclina y se transforma en forma. Es el cruce silencioso en el que todo lo que ya no resuena se deshace y todo lo que ya vibra dentro de ti encuentra espacio para manifestarse. Por eso, hoy te convoco, no huyas del silencio. No temas a la simplicidad, no te resistas al vacío. Permítete permanecer en este espacio hasta que la nueva realidad se cristalice ante ti, porque ya existe, esperando solo tu entrega. Ahora quiero invitarte a que asumas esta verdad como tuya. Declara en los comentarios: yo despierto en el vacío cuántico. Esta frase no es solo palabras, es un ancla vibracional, un compromiso con la versión de ti mismo que ya está naciendo. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, suscríbete a este canal, mantente conectado a esta frecuencia y comparte esta convocatoria con otros que también sienten el llamado. Con cada suscripción, con cada comentario, no solo fortaleces este mensaje, sino que también te anclas aún más en el camino del despertar cuántico. El universo ya conoce la versión de ti que vibra en claridad. Ya ha visto la línea de tiempo en la que caminas con confianza. Ya ha reconocido la firma energética de aquel que cruzó el vacío y se volvió coherente. El vacío no es ausencia, es origen, no es pérdida, es renacimiento, no es silencio, es portal. Hoy se te recuerda que no hay nada que conquistar más allá de tu propia entrega. Respira, suelta y permítete cruzar. El campo ya respondió. Lo nuevo ya está en gestación, y la realidad que siempre llevaste dentro de ti está lista para nacer.